Buenas noches, señoritas alumnas del Círculo de Estudios de Derecho Penal de la UNIFE. Mi nombre es Sacha Rivas Figueroa, soy juez titular de familia de la Corte de Lima, actualmente destacado en la ODECMA. Agradezco la oportunidad que me brinda el doctor José Goicoechea de poder hablarles sobre un tema que considero yo de interés para el derecho penal, como lo es el daño psíquico. Como recordarán, el 23 de noviembre del año 2015 se publicó en el Diario Oficial del Peruano la ley número 30364, Ley de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. Pues esta ley incorporó el artículo 124b al Código Penal referido a la lesión psicológica. Y el texto decía lo siguiente: el nivel de la lesión psicológica es determinado mediante valoración realizada de conformidad con el instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial, con la siguiente equivalencia. A. Falta de lesiones leves, nivel leve de daño psíquico. B. Lesiones leves, nivel moderado de daño psíquico. C. Lesiones graves, nivel grave o muy grave de daño psíquico. Debemos tener en cuenta que ya en el año 2011 la Corte Suprema de Justicia de la República ya había expuesto sobre el daño psíquico en el tercer pleno casatorio civil, indicando que este era una perturbación de la personalidad de naturaleza patológica. Es decir, equiparaba el daño psíquico a una enfermedad y por lo tanto solo podía certificarlo un médico. Pero teniendo en cuenta la redacción del artículo 124b del Código Penal, ¿ya?, que nos habla del instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial, ¿ya?, podemos inferir de dónde proviene esta noción de daño psíquico. Y efectivamente, ¿ya?, el 26 de diciembre del año 2011, mediante resolución número 2543-2011-MPFN, el Ministerio Público había aprobado la guía de valoración de daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional. Pues bien, de ahí vino esta noción de daño psíquico que tenemos actualmente en el Código Penal. Seguramente algún asesor del Congreso tuvo conocimiento y decidieron por una cuestión de política criminal incorporarlo. ¿Ya? Lo que no sabían era que esta guía aún no había sido validada y por lo tanto no se podía aplicar todavía. ¿Ya? Es decir, aún no se había verificado que esta guía efectivamente mida lo que debía medir, ¿no?, el daño psíquico. Esto trajo como consecuencia que durante mucho tiempo ningún perito, ningún profesional de la salud, ¿ya?, pueda pronunciarse sobre el daño psíquico. Entonces, todos los peritajes, todos los informes periciales, todos ellos, ninguno hacía referencia al daño psíquico, ni siquiera como leve. Lamentablemente, pues a causa de ello también muchas investigaciones fiscales penales se archivaron porque pues si ningún perito se pronunciaba sobre el daño psíquico en la víctima, el fiscal también pues no tenía ningún medio para poder pronunciarse sobre el delito. Tampoco sobre las faltas contra la persona, lógicamente. ¿Ya? Teniendo en cuenta esta falencia, estas deficiencias, ¿ya?, el 8 de septiembre del año 2016, el Ministerio Público, ¿ya?, mediante resolución número 3963-2016-MPFN, dejó sin efecto la guía de evaluación de daño psíquico de 2011 y en su lugar aprobó otras 4 guías, entre ellas la guía de valoración de daño psíquico en personas adultas víctimas de violencia intencional y la guía de evaluación psicológica forense en caso de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y otras formas de violencia. Ahora, para entender lo que es el daño psíquico, previamente debemos saber lo que es la afectación emocional. ¿Ya? Entonces, la afectación emocional son signos y síntomas, ¿ya?, que son consecuencia de un hecho violento. ¿Ya? Como recordamos, los signos, ¿ya?, son las manifestaciones externas, ¿no?, lo que podemos observar de algún padecimiento. Por ejemplo, pueden ser los temblores, pueden ser la sudoración, ¿es así?, el enrojecimiento de la piel,
Ya son signos. Y los síntomas, pues, son las vivencias internas del individuo, lo subjetivo. Por ejemplo, la víctima o el individuo podría, pues, digamos, por ejemplo, tener pesadillas, ¿no? Tener mareos, tener malestar, dolores, ¿ya? Eh, entonces, estos signos y síntomas, ¿ya? Son consecuencia de un hecho violento. Si no son consecuencia de un hecho violento y son consecuencia de otros factores, digamos, por ejemplo, puede ser, pues, no sé, falleció un familiar, eh, eh, pues el desamor, por ejemplo, ¿no? O se peleó con su pareja, pues eso no tiene relación en todo caso con este tipo de afectación de la que estamos hablando y menos con el daño psíquico, ¿ya? Que solo, pues, en este caso debe tener una relación de causalidad entre el hecho violento y esta afectación. ¿Ya? Entonces, estos signos y síntomas pueden interferir de manera temporal o permanente una o más áreas de funcionamiento del individuo. ¿Ya? ¿Cuáles son las áreas de funcionamiento del individuo? Ya se puede decir que son por lo menos 7. Una de ellas es el área personal. Por ejemplo, podría afectarle el área personal del individuo cuando éste, pues, probablemente no puede dormir, ¿no? Tiene insomnio, ¿ya? Como dije, también puede tener pesadillas, puede tener ansiedad, angustia, ¿no? Le ha afectado su área personal del individuo. ¿Ya? También puede ser el área de pareja que le afecte. Por ejemplo, puede tener problemas a consecuencia del hecho violento, podría tener problemas en su relación sentimental, ¿no? De pareja. También el área familiar es otro de ellas, otras áreas de funcionamiento, el área familiar, ¿no? Estos pueden tener también ese tipo de problemas de relación con sus padres, con sus hermanos, ¿no? Con sus hijos. También a nivel social es otra área de funcionamiento. Por ejemplo, una persona podría aislarse, ¿no? Ya no ir a reuniones como iba antes. Si la persona trabaja, también esa es otra área de funcionamiento que podría ser afectada. ¿Ya? Por ejemplo, podría producir menos, podría ser despedida. Le está afectando, ¿no? Su ámbito laboral. Y si la persona estudia, también se entiende que le afecta el área académica. ¿Ya? Por ejemplo, podría tener dificultades para concentrarse, podría disminuir sus notas. ¿Ya? Entonces esto podemos entenderlo como afectación emocional. ¿Y qué es el daño psíquico? Ustedes que son penalistas, yo no lo soy, eh, el daño psíquico, pues, podemos entenderlo como el elemento normativo del tipo porque requiere una valoración para determinarlo. ¿Ya? Este es una alteración o perturbación del funcionamiento mental o las capacidades de una persona, ¿ya? Que le causan un menoscabo, ¿ya? Un menoscabo a su equilibrio psicológico previo, ¿no? Digamos que antes estaba, digamos, su equilibrio psicológico a esta altura, ¿ya? A consecuencia del daño psíquico, pues disminuye y puede afectarles, como hemos indicado, áreas de funcionamiento con diversa intensidad, desde un nivel leve hasta un nivel grave. ¿Es así? O muy grave. Esto también depende de muchos factores, ¿no? Entre ellos pues, puede ser la cultura también. Hay personas a las que por, digamos, su condición cultural, a veces están en un entorno violento y están acostumbradas a hechos violentos, entonces podría afectarle menos que a otra que no. También puede ser el género también, ¿no? Un hecho le puede afectar de distinta manera a un hombre que a una mujer. Otro hecho violento también podría afectar de distinta manera teniendo en cuenta la edad. Ya una persona adulta mayor, por ejemplo, ¿no? Que es más vulnerable que otra que no lo es. Eh, a un niño también. Hay niños que todavía no pueden comprender también, ¿no? La gravedad del hecho por su edad. Aún no tienen discernimiento, entonces podría ser que les afecte menos o más dependiendo ya de su discernimiento y de su edad. Incluso podría ser que un hecho violento pues no llegue a afectarle de ninguna manera a una persona, ¿no? Como estoy diciendo, dependiendo de distintos factores, también de su capacidad de resiliencia. ¿Ya? Esta es la capacidad que tiene la persona para sobreponerse a problemas, adversidades.
Entonces todo eso debe tener en cuenta un perito, ya un profesional cuando evalúa a una víctima de violencia o persona pues que pues es materia de un proceso o de una investigación. Ahora también debemos tener en cuenta lo siguiente: según la guía, antes de digamos de terminar el daño psíquico, previamente la víctima o el evaluado tiene que ser justamente evaluado por un psicólogo, ¿ya? O una psicóloga. Evalúa y puede recomendar si hay algún tipo de afectación compatible con un hecho violento, como les he indicado, puede recomendar que le practiquen ya una evaluación para determinar si hay daño psíquico. Pero este daño psíquico, para que se considere de esta manera, tiene que permanecer en el tiempo, ya durante un periodo que según la guía es de 6 meses. Debe mantenerse en el tiempo. Eso significa que ha producido secuelas. ¿Ya? Por lo tanto, si esta alteración ya de alguna de las áreas de funcionamiento se mantiene en el tiempo durante un periodo de 6 meses, puede decirse que hay daño psíquico. Y podría ser leve o podría ser moderado, grave o muy grave, como les he indicado, dependiendo la intensidad. Es importante saber también que el artículo 124b del Código Penal fue modificado. Fue modificado justamente por estos problemas que les estoy mencionando. Uno, que se debe evaluar al individuo luego de 6 meses de producido el hecho para determinar si hay daño psíquico. Y dos, porque pues según la guía solo peritos del Instituto de Medicina Legal, psicólogos o psiquiatras son los que pueden aplicar esta guía de evaluación de daño psíquico. ¿Ya? Eso pues lógicamente ocasiona muchas limitaciones para que se puedan pronunciar sobre este tipo de daño. Por lo tanto, ahora el artículo 124b hace diferencia entre lo que es el daño psíquico y la afectación psicológica cognitiva conductual. De esta manera podemos entender que si esta afectación no llega a producir un daño psíquico, no lleva a mantenerse en el tiempo, pues puede considerarse como una afectación. Y ahí está contenido en el Código Penal, también recogido como agresión contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y contra la mujer. Finalmente, también el artículo 124b ya no nos remite solo a este instrumento, ¿no?, técnico oficial, ¿ya?, sino que también dice que este daño psíquico puede ser valorado por cualquier otro medio idóneo. ¿Ya? De esa manera deja abierta la posibilidad de que cualquier profesional pueda pronunciarse sobre el daño psíquico. Sin embargo, viendo de dónde parte este daño psíquico, es importante tener como referencia esta guía para entenderlo de la mejor manera. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y buenas noches. Gracias.